Ya están en vivo, adelante. Gracias. Buenas tardes. Desde la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Nariño, damos la apertura hoy 14 de agosto de 2025 al regreso de este programa Jueves de Tertulia con los colegas. Para la Presidencia Regional Nariño de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, es muy grato contar con el apoyo de la Presidencia Nacional que nos permite hacer uso de la plataforma nacional para retomar el espacio que busca divulgar la actividad de nuestros colegas desde diferentes sitios de Nariño, de Colombia y de otros lugares del mundo, por lo que expresamos nuestro agradecimiento y esperamos contar con la presencia cada vez más nutrida de colegas en este espacio, pensado para arquitectos, estudiantes de arquitectura y quienes deseen acercarse a nuestra profesión. A continuación pasamos un video resumen sobre lo que fue en años anteriores este programa. Parece que no nos lo han transmitido. Bueno, entonces lo dejamos para después. Damos ahora una cordial bienvenida a nuestro presidente regional, arquitecto Germán Vela Luna, y al arquitecto Ricardo Checa, quien será nuestro primer conferencista. Les habló María del Pilar Guerrero, expresidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Nariño. Una cordial bienvenida para todos. Listo, muy buenas tardes a todos los participantes de este jueves de tertulia con los colegas. Eh, este programa ha sido una iniciativa que viene de años anteriores y esta presidencia lo ha retomado porque considera que es un programa muy interesante para todos los colegas, especialmente para aquellos que hagan su presentación porque visibiliza sus conocimientos y sus capacidades a todo el colegaje, tanto nacional como local. En esta ocasión hemos invitado a Ricardo Checa de un menú de muchos más conferencistas con el apoyo de Piocid, un socio de la regional que ha propuesto también la participación de muchas otras personas con unos temas muy interesantes, de tal manera que esta presentación será el abrebocas de muchas otras y queremos que sea que participen activamente todos los colegas a nivel local y a nivel regional. En este caso, en este momento, tenemos al arquitecto Ricardo Checa, un actualmente docente de la Universidad de Nariño, colega, amigo. Él es arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia en Manizales, graduado en el 1987, especialista en docencia universitaria, magíster en arquitectura de la vivienda por la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, con una tesis meritoria. Lleva 37 años de docente en la Universidad de Nariño y ha publicado libros, entre ellos Portafolio Digital, Guía de Taller de Diseño, del espacio hipotético al espacio real, didáctica proyectual en arquitectura de la Universidad de Nariño, conceptos de diseño en arquitectura, Conceptuarc, que creo que es el libro que es tema de esta conferencia. No quiero alargarme más porque obviamente que queremos escuchar al expositor. Tenemos un tiempo limitado de una hora máximo, de tal manera que queremos aprovechar el tiempo al máximo. Y no sé si el arquitecto Piosid quiera eh, dar algunas palabras. No, agradecer a todos, perdón que no tengo imagen, ando en otro lugar. Agradecer a todos los participantes, a los organizadores, a la Sociedad Colombiana de Arquitectos Nacional y pues a la regional también
para poder realizar este evento y en próximas oportunidades pues ya comentaré un poco más. Más bien damos la bienvenida a Ricardo, que tiene una labor docente muy importante y es un pilar fundamental en el programa de arquitectura de la Universidad de Nariño. Entonces, sin más palabras, pues deseamos eh, y la participación a Ricardo para que haga su conferencia. Gracias. Bien, buenas tardes a todos. Básicamente vamos a trabajar un producto que está en proceso de publicación, denominado Conceptuarc, Conceptos de Diseño Básico en Arquitectura, fruto de un trabajo de investigación-creación. Entonces, a continuación voy a compartir pantalla. Me ayudan, por favor, en el momento en que se produzca para efectos de si la tenemos en vista. ¿Me confirman si está en pantalla? Sí, Ricardo, estás en pantalla. Sí, está Es, bien. voy a hacer aquí un ejercicio de correrla. ¿Está corriendo? Sí, Sí, allí arrancó arquitectura, Universidad de Perfecto, Nariño, Facartes, programa de listo, arquitectura, Universidad de Nariño. perfecto. Entonces, listo. La conferencia se denomina Concepto y Obra. Es el prelanzamiento de este libro que les comentaba, Conceptuar, Conceptos de Diseño en Arquitectura. Aquí tenemos la portada diagramada de lo que corresponde a este producto. Y básicamente en esta reseña, la intención mía siempre ha sido manejar diferentes conceptos de diseño en general, pero particularmente aplicados al diseño arquitectónico. La idea de este producto es básicamente que nuestros estudiantes y, por supuesto, profesores y arquitectos se motiven por el uso consciente y argumentado de conceptos tanto en el ámbito académico como en el ejercicio profesional. ¿Por qué surge esta inquietud? Básicamente, en los procesos de enseñanza-aprendizaje se observan vacíos generales en esa teoría básica que todo arquitecto por cultura general y por formación debería considerar. Y eso fortalece, pues, esa teoría, toda la parte argumental y particularmente la desarrollamos en producciones arquitectónicas icónicas. Se ejecutaron 30 visualizaciones de arquitectura doméstica en varios escenarios del mundo y la idea es que este libro permita ser un elemento sensibilizador para esos estudiantes que lo puedan utilizar como un documento ágil, visual, gráfico y por tal razón pues se produce también de modo digital y a lo largo de la charla estableceremos unos puntos de cómo se utiliza y todas las dinámicas que este producto eventualmente tiene para ser utilizado libremente por arquitectos y estudiantes. Parto de la siguiente reflexión. Mirando el concepto de Le Corbusier sobre qué era la arquitectura, él hablaba en uno de los apartes, porque el concepto es mucho más largo, nos hablaba de que la arquitectura es ese juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes reunidos bajo la luz. Hace muchos años se generó este concepto y yo lo que he hecho es básicamente desglosarlo en esas palabras que están en la pantalla en color rojo, como que ese juego sabio, correcto y magnífico. Yo creo que todo juego tiene unas reglas y el juego que nosotros hacemos cuando hacemos composiciones arquitectónicas, pues maneja unas reglas. Tenemos que conocerlas. Igual, ese proceso sabio de saberes, de teorías, de argumentos, de conceptos, pues obviamente tienen que estar alimentando esas reglas. Y algo que seguramente se ha perdido lastimosamente en nuestra disciplina es ese rigor, esa exactitud con que se hacían las cosas en generaciones anteriores y la idea también es hacer referencia justamente con este material para que volvamos como a la esencia de lo que es nuestra labor como arquitectos. Y resalto ahí la palabra magnífico, cuando uno ve un proyecto pues que genera impacto, que genera emoción, pues seguramente en esa línea no todos los proyectos producen eso, pero pues ese es un sentir de lo que sería nuestra disciplina. Anotada estas cuatro condiciones, pues lo que yo trato con este libro es volverlo justamente, primero, una serie de elementos basados en reglas. Está
como se indica que es un juego, pues se maneja también la parte lúdica y lo vamos a mirar al final del proceso. Teorías y conceptos puestos en evidencia a partir de esas obras icónicas que vamos a analizar, donde se pretende que nos dé algún grado de precisión, de exactitud en esta teoría que eventualmente se manejará hacia los proyectos. Pues la pretensión de que sea magnífico, extraordinario, no la considero, pero eh, eventualmente quedará en la decisión ya de ustedes cuando utilicen este material, pues para llegar a unas condiciones seguramente mucho más avanzadas. Bien, vamos a ver, el libro más o menos se estructura en estos 4 puntos. Genero yo una tabla conceptual arquitectónica, establezco una metodología de cómo se estableció esa tabla. Vamos a mirar unos usos diferentes que se le puede dar a este material y al final, pues no tenemos el tiempo para visualizar las 30 horas. He tomado una sola y muy resumida para que ustedes se den cuenta más o menos cómo está estructurado el trabajo en ese análisis particular de cada una de las obras. Bien, entonces vamos a mirar el producto, fruto de este trabajo de investigación, creación, que se hizo en el año 2024, básicamente, 2023, perdón, todo el 2023. En el 2024 se hizo todo el tema de corrección de estilo y ajustes de derechos de autor y ahorita ya está en el proceso para ser publicado. ¿Partimos de qué? Entonces la primera reflexión que yo hacía es todos en la vida como arquitectos y en nuestras etapas de formación, pues vimos a estos autores que están listados en el lado izquierdo de la lámina. Wong, Clark, Paus, White, Chin, etc. Y ellos, de alguna manera, armaban los conceptos de alguna manera a su criterio. Y si uno compara, por ejemplo, una teoría, por ejemplo, la de Chin con la de Fonati, pues si se habla, por ejemplo, del tema simetría, Ching lo aborda desde una mirada, Fonati lo complementa con otros elementos, y entonces empiezan a ver como varias producciones del mismo tema asociados a múltiples variables, digamos así. Entonces, ahí hay un tema de que hay mucha información, pero está disgregada. El presente documento trata es de aportar y eh, reunir, digamos, varias visiones para ser después puestas en escena en los distintos análisis de las propuestas que se van a evidenciar en esos 30 proyectos icónicos de la arquitectura doméstica. Traigo un referente que parece extraño a nuestra disciplina, que es la tabla periódica de elementos de Mendeleev, producida en 1869. Pues básicamente el producto que yo genero es una tabla, no la quiero llamar periódica porque esto tiene una lógica diferente, están agrupando elementos por ciertas condiciones. Yo simplemente la tomo como un referente gráfico, digamos, para organizar los conceptos. Entonces, es un referente inicial donde yo trato de usar más o menos la propuesta de Mendeleev en el sentido de usar como unas abreviaturas que él generaba para estos elementos químicos y yo hago más o menos la misma idea, pero utilizando las letras y abreviaturas de algunas de las palabras de esos conceptos que vamos a trabajar. Eh, una organización inicial se produce a partir de un abecedario donde ciertos conceptos como la analogía, eh, adisustracción, la simetría, todos los que empiezan por A, pues se agrupaban de determinada forma, pero simplemente se hizo como un proceso de organización previa. Después ya empecé a hacer esto que se nos ha olvidado también a muchos de los arquitectos, de volver al parti arquitectónico, que es el tomar partido, que son esas ideas que se vuelven bocetos. Y en este caso, si ustedes se dan cuenta, la lámina, pues es un recorte de algunas rayaduras y bocetaciones que yo hice previamente para intentar organizar esos conceptos. Si ustedes se dan cuenta, empiezan a aparecer esas letras inspiradas un poquito en la tabla periódica que corresponden ya no a elementos químicos, sino a conceptos, por ejemplo, periferia, adisustracción, simetría, asimetría, etcétera. Algunas las establezco con una sola letra, otras con combinaciones de letras. Y si ustedes se dan cuenta, en la parte superior empiezan a aparecer pequeños esquemas de esas casas icónicas a las cuales se le empiezan a inferir o a incrustar algún tipo de esos
conceptos que eventualmente se estuvieron estudiando. Ya pasando, digamos, a limpio, entonces establece una categorización. Aquí tenemos, por ejemplo, la propuesta que va a corresponder a la casa Barragán. En vez del número atómico de la tabla periódica, yo coloco es la fecha en la cual se ejecuta la obra de Barragán. En el lado izquierdo vemos una categorización de tres conceptos. Primero, más resaltado, en este caso, la palabra collage. Hago el abreviado de collage para que al estudiante se le vaya como grabando el concepto, pero lo asocia a un abreviado. La secuencialidad y el cromatismo, que están en un color distinto, no quiere decir que son conceptos secundarios, simplemente yo los he denominado unos conceptos asociados a la obra. Y en el lado derecho, pues está el isólogo correspondiente a la abstracción de la casa Barragán y también el nombre del arquitecto y el nombre de la casa, que se nos vuelven también unos temas de abreviatura para que en el estudiante y la persona que lea el documento, pues básicamente se le empiecen como a grabar esos elementos en abreviación. El producto obtenido es esta tabla. Ahorita la vamos a ver un poquito más en detalle, simplemente la paneo así general. En la parte superior están todos los isologos correspondientes a todas las 30 casas que se evaluaron. Luego aparecen los nombres en abreviatura de cada una de las casas, luego el arquitecto, y luego ustedes van a ver, ahorita lo vamos a ver en detalle, esas T1, T2, T3, es una clasificación tipológica que yo hago, y de esa clasificación, que son los botones de color blanco hacia abajo, están los conceptos trabajados, como conceptos primarios los que están resaltados en un color, y como conceptos secundarios los que están trabajados en un color más claro. También hay una lectura cromática vertical, eso corresponde a unas fechas. Ahorita también lo vamos a ver en detalle, pero así por encima les puedo ilustrar. Corresponden a un periodo de 100 años de la arquitectura. Está de 1934 a 2024. Entonces, ahí hacemos como un paneo general. Este es el producto, es decir, esta es mi tabla, no la quiero llamar periódica, pero es mi tabla conceptual arquitectónica propuesta. Al final, si ustedes se dan cuenta, aparecen una serie de códigos QR. Cada casa tiene su propio código QR. Entonces, lo que hace el estudiante simplemente no es leer todo el documento porque es bastante extenso, son cerca de más 5.000 eh, imágenes, 2.500 hojas. Es un documento supremamente extenso, pero si lo entendemos como un conjunto. Pero la idea es que el que quiera, pues lo mira completo, pero si no, independientemente y no de forma lineal. Este ejercicio se puede leer de atrás para adelante, de la mitad para adelante o para atrás, como quiera usarse. ¿Qué más podemos decir de esta tabla periódica? Son 30 casas, cada casa tiene tres conceptos, solo hay una casa, que es la casa Kuruchev, que ustedes se dan cuenta, una de color rojo que tiene el 5P, que son los 5 puntos de la arquitectura, y ahí no podría yo restringirla únicamente a tres conceptos, es la única que tiene 5 conceptos, pero de resto, pues son, imagínense, 95 conceptos asociados a 30 casas, pues ahí hay un arsenal supremamente fuerte para poder conceptualizar. Aquí hacemos un paneo para que lo vean ustedes mejor. La dividí en tres partes, o sea, cada tabla realmente que se puede imprimir inclusive en una hoja tamaño carta, posee 10 casas. Ahí está simplemente un poquito con mejor presentación. Abajo no se le ha incluido, están las casillas blancas correspondientes a donde se van a insertar los códigos, porque ese código se instala ya cuando no se le produzca ningún cambio ya al documento final. Entonces, por eso los vemos aquí sin haberse ejecutado. La tabla número 2, también siguiendo años 70, 80 y 90, con algunos ejemplos de arquitectura icónica, de arquitectura doméstica. Y aquí termina la tabla número 3, digamos, que aquí vemos que sí hay un código QR. La idea es que cuando se escanea este código, se accede, en este caso está la casa Poli, que la vamos a mirar al final de la presentación, pues ya vemos todo el resultado y el análisis de esa producción ya a nivel teórico. Entonces, más o menos esa es la estructura. Hacia el lado derecho, si ustedes se dieron cuenta, en las tres tablas aparecen tres botones de color gris. Uno corresponde al locus, otro al party y otro a la geometría y composición. Eso es
una serie de conceptos que son de tipo transversal y ahorita los vamos también a ver en un poquito más de detalle. Entonces, resumiendo, los componentes de la tabla, en la parte superior está codificada, digamos, la obra. En la segunda instancia está la obra en abreviatura. En tercera instancia, el autor también abreviado. En la cuarta están las tipologías. Estas tipologías se clasificaron a partir de una información teórica extraída de la clasificación tipológica que hace Marina Weissman. Y particularmente escojo, ella hace unas clasificaciones en tipologías formales, funcionales, tecnológicas, contextuales y sustentables, pero a mí solo me interesa de ella retomar los temas formales. Ahorita les voy a explicar por qué. Lo mismo, esas T1, T2, T3 y T4, que son unas clasificaciones propuestas por mí, son inspiradas en las cuatro composiciones propuestas por Le Corbusier en un momento dado. Entonces, la T1 corresponde al volumen básico, la T2 a la aditiva, la T3 a la sustractiva y la T4 a la tectónica. Mire que aparentemente están en desorden allí, es justamente porque se está retomando la idea de las composiciones de Le Corbusier. Y al lado, algunos de los ejemplos que se trabajaron. Alguien me diría, por ejemplo, en la número T1, volumen básico, encontramos también en la obra de La Casa Elemental de Aravena, en México, que es la última obra, la de 2024, aparecen elementos en sustracción. Entonces, lo que se hace es reconocer los elementos tipológicos más recurrentes o más relevantes. Entonces, pueden hacerse, por supuesto, combinaciones en tal sentido. Siguiendo con el desglose de la tabla, entonces, en esta línea, después de los temas tipológicos, estaríamos hablando de los conceptos que llamamos primarios, los conceptos asociados, como anotamos, no tienen mayor relevancia, casi que simplemente son complementarios a los conceptos primarios. En este lado están conceptos transversales correspondientes al lugar, al party y a la geometría. El lugar, pues obviamente hace referencia sintética a esa localización geográfica que toda obra debe entenderse, derivada de un sitio y de un lugar particular. El party, que esto se nos ha perdido mucho en nuestra disciplina, con la presencia obviamente de los elementos tecnológicos, pues el arquitecto tanto en formación como el arquitecto ya egresado, digamos, trabajan directamente con los sistemas de em, digitales y creo que se está olvidando esta lectura de estos gráficos, que en este caso, mirando la obra de Niemeyer, los generaba en una servilleta, en un pedazo de recorte de papel, y si se comparan con la lectura final, pues hay una cercanía radical entre lo que es el party y el objeto arquitectónico terminado, y es parte de la idea de este proceso es volver un poquito a hacer ese reconocimiento del party. Y, por supuesto, el uso adecuado de la geometría y la composición, también muy olvidada hoy en día. Ya nuestros estudiantes no saben qué es un rectangulario, un rectángulo raíz de 2, raíz de 3, raíz de 4, y que todos los elementos son aplicables a los diseños tanto de plantas como de alzados y de cortes de nuestros productos arquitectónicos. En la parte inferior, como anotaba, está el código de acceso a cada una de la información producida. Bien, vamos a ver un poquito el proceso de cómo se llevó a cabo este trabajo. Normalmente, cuando ustedes ingresan a una página a ver un análisis convencional de una obra arquitectónica, casi siempre, en la mayoría de los casos, se refieren al tema funcional y muy marcado el tema funcional. Y rara vez se producen otro tipo de exploraciones. La propuesta como tal intenta centrarse más en la parte formal y en la parte espacial, dejando de lado un poquito la parte funcional, la parte tecnológica, porque pues no es el resorte de este trabajo. Igualmente, cuando miramos una obra, primero vemos la obra y le asociamos unos conceptos. Aquí la propuesta fue diferente. Primero, yo como que descubrí unos conceptos de mi interés que querían ser expuestos y luego busqué las obras para buscar cómo esos conceptos se evidenciaban en las obras. Entonces, digamos, es un poquito el proceso inverso a lo que normalmente estamos acostumbrados a observar. La metodología propuesta
supone primero una lluvia de conceptos, ahorita también vamos a ver, se plantearon, empecé, si se me volvió inimaginable el tema, empecé a llenar conceptos, llegué a un punto de tener más de 300 conceptos asociados a 300 casas y ahorita lo vemos y bueno, empecé de alguna manera a filtrar eso hasta llegar a los 30. Se hace una preselección de esos conceptos. Una vez determinados los conceptos que vamos a trabajar, entonces se hace la búsqueda de esos conceptos a nivel de textos gráficos, definiciones, etcétera. Luego se asocian a obras arquitectónicas, igual se buscan textos gráficos, fotografías de las obras y se seleccionan finalmente los conceptos y las obras. Y en esa operatividad se hace un análisis conceptual, un análisis gráfico, en el ámbito, como le anotaba anteriormente, de lo formal y de lo espacial. Aquí vemos más o menos esa lluvia de conceptos, si ustedes se dan cuenta. Empezamos con 300 obras y conceptos, luego bajamos a 200, luego llegué a los 100. La pretensión mía en el tiempo que me dio la universidad para hacer esta investigación, le ofrecí en primera instancia 100 conceptos y cuando empecé a redactar me demoraba casi una semana por obra, entonces no me alcanzaba el tiempo, entonces resolvimos empezar a filtrar hasta llegar a 50 conceptos para terminar en 30 conceptos, como lo notamos anteriormente, y esos 30 corresponden a los que están esbozados ya en la propuesta de la tabla conceptual arquitectónica. Para lograr esto, pues se lograron, hay mucho contenido del producto final con obras, dibujos propios, otros por redibujos. Los que ustedes observan en la parte superior, pues son dibujos que están contenidos en el material ingresado. También en la parte inferior se hicieron maquetas análogas. Ahí vemos un Lego, un Stralandia, que son maquetas propias para poder entender algunas de las obras que se estaban analizando y otras de obras de algunos de mis estudiantes que cuando se hacen análisis también generaban esas maquetas y las tomamos también como punto de partida de esos elementos ya existentes para poder trabajar. Dibujos de otros, por supuesto, de los que se encuentran en internet, en revistas, maquetas de otros también para poder entender parte de los análisis. Maquetas virtuales, aquí tenemos una herramienta fundamental y ahí viene el mundo digital en aporte a nuestra disciplina, es que encontramos muchas simulaciones tridimensionales y usted puede entrar a la casa Poli, por ejemplo, en simulación virtual y vivir a 360 grados el objeto, el espacio. Puede capturar esa información y bajarla a partir de las plataformas digitales. Y algunas que tengo la fortuna de haber visitado de manera directa, algunas de las obras que están contenidas en el presente documento. Bueno, luego viene entonces esa depuración, ya teniendo las 30 casas, le asociamos, los conceptos, sacamos las 300 casas y luego volvemos a resolver esos 3 conceptos adicionales o 2 conceptos adicionales. Aquí en el gráfico aparecen 3 todavía, después de depurarlos quedaron en 2 por temas ya de tiempo. Bueno, y aquí vemos la estructuración de los textos en su redacción final. Entonces vemos en la parte de arriba, extrajimos del documento escrito eh, el concepto, el logo, digamos, correspondiente al concepto de singularidad, el significado de la RAE, así literal, de lo que es singularidad, luego cómo ese concepto se lleva al campo del diseño, y de allí, en el renglón rojo, hacia abajo, ya empezamos el concepto de singularidad a nivel formal, cómo se encuentra en una casa determinada, y luego se sigue avanzando, y el concepto espacial, también cómo se resuelve en la obra asignada. Y ese es más o menos el procedimiento del producto que es gráfico y escrito en esas 2.500 hojas de las cuales les hablé hace un momento. Bueno, y como les decía, es una propuesta digital donde la idea es que el estudiante acceda libremente a escoger un código QR para permitir el ingreso a cada uno de estos análisis. Igual se pueden generar, dada la magnitud del trabajo, pues cartillas como productos independientes. Entonces, en este caso, se plantean, por ejemplo, cada casa tiene una cartilla y si no quiero leer el resto, pues me centro en una de mi interés y entonces se puede entender como productos independientes. Cada una de estas cartillas es simplemente del escáner de la información sacada de la tabla conceptual, se puede generar la impresión
ya particularizada de cada una de las casas de interés por cuenta del estudiante o del arquitecto que esté utilizando este material. Las posibilidades de la tabla. Una, establecer una línea de tiempo, como lo decíamos, vamos de 1920 hasta la fecha prácticamente. El cromatismo nos está invitando simplemente a categorizar. En algunos años hay una muestra únicamente, en otros años, ustedes se dan cuenta, en los 60 tenemos más, en los 70 tenemos hasta 5 casas. Eso pues depende también de esa línea temporal que nos planteamos y del interés de que se cumplieran esos conceptos en algunas de esas casas en cuestión. Puede organizarse también de orden alfabético, es más dispendioso el trabajo. Y esto es lo que me parece importante, es todas las posibilidades de jugar. Por eso hablamos de esa parte lúdica en ese concepto de arquitectura que nos decía Le Corbusier. Es decir, yo puedo jugar con la tabla. Entonces, primero, pues genero esas 30 casas, 90 conceptos, son 3 más por lo que decía de la casa Curuchet, entonces son 93. Y simplemente está la obra, está la tipología y están los conceptos asociados a esa obra. Eso es lo que se entregó inicialmente. Ahora sí, la posibilidad 2 es que yo tenga una obra en la tabla, pero le asocie conceptos diferentes. Entonces, mire que ya no solo son 3, por ejemplo, para esta que es la casa en el aire, supongamos, se le asocian otros conceptos diferentes dentro de la obra. Es decir, que a otra casa le saco unos conceptos que también son de interés para esa casa que estoy analizando. Posibilidad 3. Entonces, hay una obra en la tabla, pero le traigo a esa obra conceptos externos, es decir, no como la anterior, que traigo conceptos dentro de la tabla, sino que le traigo conceptos, es decir, que la tabla se complementa. Ya no son 3, sino seguramente son 5, 6 o 7 conceptos externos, digamos así. Posibilidad 4, puedo traer obras nuevas con los conceptos que tienen las 30 casas que han sido analizadas. La posibilidad 5, obra externa con conceptos externos. Entonces la tabla ya no va a ser de 30 unidades, sino de 31, 32 y puede crecer. Y esto es una tarea para nuestros estudiantes y para nuestros profesores si quieren seguir haciendo la tarea buscando otras casas de referencia adicionales a las 30 propuestas. Y esta que me parece la más interesante, que es en una obra inexistente, puedo yo jugar con conceptos extraídos de esta tabla. Entonces, para arquitectos en formación, para arquitectos que ya son egresados y que están trabajando y se les han olvidado una serie de conceptos, podrían sacar alguna exploración importante de extraer de esta tabla algunos conceptos de interés para ser utilizados en una obra nueva. Bien. ¿Qué se hizo con todo el producto? Una, pues traigo a cuenta conceptos clásicos que se nos han olvidado. Algunos, el in-between, por ejemplo, la paradoja, el periplo, el party, el promenage, el round plan. Son conceptos perdidos que si por cultura general a veces uno le pregunta a un colega o a un estudiante, pues normalmente los tiene olvidados y porque en muchas de las facultades se ha perdido el tema de la historia o la parte de teoría no los aborda, etcétera. Entonces, este material de alguna manera trata de rescatar esos conceptos clásicos. Y aquí vemos, por ejemplo, el in-between. Al lado izquierdo es uno de los productos, que es como fichas síntesis, y al lado derecho son algunos de los dibujos extraídos, que son unos de elaboración propia, otros de fotomontajes, dando, por supuesto, los debidos derechos de autor para ser utilizados, y se están alterando con el análisis gráfico propuesto por mí para el ejercicio de, en este caso, estudiar el in-between. Clasificaciones, entonces, a partir de principios ordenadores, a partir de organizaciones espaciales, operaciones formales, elementos dinámicos del diseño, compuestos. Por ejemplo, aquí esta es una propuesta particular. Veamos el primero, dice adisustracción, es una mezcla entre la adición y la sustracción. Entonces, pueden estar sueltos los elementos, pero aquí también aparecen conceptos entrelazados. Y en el lado derecho aparecen propuestos ya por mí como palabras, concepto de sinexión, morfosimilitud, encaja o extroversión. Aquí vemos uno que lo retomo yo de la casa Río Frío, que haciendo el análisis, si ustedes se dan cuenta en los dibujos que tengo al lado derecho superior, al hacer una sobreposición con láminas en acetato transparentes y montando
los cortes y las fachadas de la casa Río Frío de Salmona, se observa que muchos de esos elementos que están en fachada, como elementos de cuadros combinados con semicírculos de las bóvedas, se traducen en el piso, en el diseño de los jardines y de algunos de los patios que él propone. Entonces, ese concepto yo lo he bautizado morfosimilitud y, digamos, es como un aporte muy particular de esos hallazgos. Si uno le preguntaría si Salmona estuviera vivo, ¿lo pensó así? No sé. Eso sí es, en esto podríamos decir que es un poco especulativo, pero pues se dio esa oportunidad de hacer esos registros a partir de los análisis y de los hallazgos que se encontraban en la investigación. Algo que se les ha olvidado también a nuestros estudiantes, los sismos figurativos, todos esos elementos como el futurismo, el neoplasticismo, el constructivismo, etcétera, que tienen unas fechas a lo largo de la historia de la arquitectura, pues tratan también de reconocerse aquí. Y entonces lo que hago yo es, a partir de los sismos figurativos, los enlazo con la propuesta de mi tabla y empiezan a ver una serie de esas casas que pertenecen a algunos de esos movimientos de la arquitectura. Igual localización de obras a nivel geográfico. Entonces, se dan cuenta ustedes, hicimos el ejercicio de las nacionalidades. Hay muchas obras, está Japón, México, Italia, España, por supuesto, Colombia. Muchas obras en los Estados Unidos que nos aportan también bastantes elementos. Se tocan elementos latinoamericanos, europeos o asiáticos y, por supuesto, norteamericanos para la escogencia de estos obras icónicas de análisis. También se nos lleva un poquito a casas, más que las casas, a los autores de esas obras, porque realmente la obra se galardona con un Pritzker a partir eh, de la obra completa, pero aquí simplemente añado a esos ganadores de premios a partir de las obras que se están incluyendo en el presente trabajo. Eh, Impresos, ya lo decíamos, las cartillas que pueden usarse de mil formas y maneras. Genero ese aporte lúdico a partir de unas barajas, como unas pequeñas cartas que el estudiante imprime y dobla y plastifica seguramente y obtiene estos elementos donde están, si ustedes se dan cuenta, está un dibujo particular mío de lo que es la obra a nivel tridimensional. Arriba está el logo, en la parte inferior una pequeña ficha técnica, los tres conceptos que se trabajan y por el reverso está el código QR para acceder a la información. Entonces son 30 cartas, digamos, que constituyen la baraja y se constituyen unas fichas de bolsillo a nivel académico y lúdico para que ellos puedan jugar un poquito con estos elementos teóricos. Otro aporte lúdico es echarle tijera a la tabla de conceptos y jugar a parejas y tripletas respectivamente para entender y también esos cambios que decíamos ahorita de que yo a una casa la puedo asociar a otro concepto, pues al recortarla, pues fácilmente se puede hacer esa operación de hacer esas combinaciones. Bueno, el proceso de análisis básicamente surge de una metodología analítica propuesta inspirada una en Vitruvio, cuando él nos hablaba de las utilitas, las firmitas y las venustas. Yo de ahí escojo la parte formal, es decir, las venustas. De Armesto, que nos habla del sitio, la actividad y la técnica, escojo más o menos el sitio. Y la propuesta mía se resuelve para hacer los análisis de las casas basados en los que están resaltados como sitio, forma, espacio y la idea que corresponde a ese party arquitectónico. La metodología, concepto de interés, va al concepto primario, obra que involucra el concepto, otros conceptos, concepto asociado 1 y concepto asociado 2, como lo indicábamos en la tabla, en la tabla conceptual que explicamos al comienzo. Y la metodología para estructurar el documento escrito es la imagen representativa, los isotipos, la ficha técnica, la localización de la obra en la tabla conceptual, la tipología de la obra, conceptos transversales como son el locus, el party, la geometría y la composición, conceptos primarios tanto en forma como espacio, concepto asociado en forma de espacio, concepto asociado 2, forma y espacio. Al final registro unos conceptos complementarios, una síntesis de los conceptos explorados y una webgrafía particular. Bueno, vamos a ver entonces un ejemplo extraído justamente de una de esas cartillas. Entonces vamos a ver el análisis de la Casa Poli. La Casa Poli es una obra que tuve la oportunidad de conocer en Concepción, en Chile.
es una obra del año 2005 de Mauricio Peso y de su esposa. Aquí se hizo al lado izquierdo, pues pueden ver ustedes lo que van a encontrar en la cartilla, la abstracción con el año imitando el número atómico, 2005, y los, eh, las abreviaturas como si fueran esos elementos químicos de la casa Poli y de peso. Aquí está la posición de la tabla de la obra en la tabla. Y lo primero que hacemos para el análisis, pues, es el reconocimiento. Pues, esto tengo la ventaja de haber conocido el lugar, entonces se me facilitaba mucho con fotografías propias el poder establecer ese reconocimiento, pero nuestros estudiantes tendrán que hacerlo con imágenes extraídas de Internet para hacer esos reconocimientos y conocimientos de la obra en cuestión. Eh, ¿Dónde está la obra? Pues en un risco sobre el Océano Pacífico. Ahí tenemos unas fotos tanto externas como internas. Cada uno de los espacios que conforman la obra y también pues se apoya uno en todas esas experiencias que hacen nuestros estudiantes a nivel de animaciones tridimensionales y como les decía, es un valor supremamente importante de encontrar estos elementos en la web en donde uno sin necesidad de visitar el lugar puede entrar a uno de estos elementos animados, digámoslo así. Otras maquetas, que en este caso son maquetas que se pueden desmontar para ver el contenido y la complejidad del proyecto. Y hay un tema que me parece a mí supremamente importante, que es el poder redibujar. Mucho del material que se coloca en este trabajo es redibujado por mí para poder entender muchas de las cosas que se están analizando. Ese proceso de redibujar creo que enriquece fuertemente el proceso de entender el espacio. Yo soy un convencido que la persona que sabe dibujar, sabe diseñar y por ende sabe construir. Entonces, esa tríada yo creo que es fundamental para que el estudiante la entienda y la aplique. Bueno, aquí vemos redibujos de muchos elementos que se encuentran en la web y que fueron asociados al trabajo que se hizo en esta propuesta. Conceptos transversales. Entonces aquí la tipología está como volumen básico. Entonces está esa, la T1, que corresponde a un volumen básico, es decir, una caja que aparentemente no tiene mayor interés. Yo también cuando la visité, yo dije, no, pero ¿cuál es la gracia? Pero ya cuando uno la analiza a conciencia es que le encuentra unos valores que son los que vamos a mirar. Otros conceptos de lugar, por ejemplo, ahí vemos un perfil donde está la cajita amarilla, corresponde a la casa como tal, montada en ese risco sobre el Océano Pacífico. En la aerofotografía de la parte inferior, ahí está la posición, está casi como un elemento de un faro, y ahorita lo vamos a ver, y en el lado derecho, pues alguna foto mía también de cómo este elemento se instala en la montaña respecto y en el acantilado respecto al océano. Sale el party que hace una analogía, leyendo ya un poquito, porque esto no solo es revisar gráficamente, sino que hay que leer para poder hacer análisis. Entonces los autores hablan de que querían hacer analogía con una roca más del acantilado y la misma factura de la casa es rústica, es un cubo y cuando uno se acerca ya es rudimentario, está mohoso, está inclusive hasta mal construido porque estaba lejos para poder llegar con materiales a ser construido. Entonces lo construyeron con una eh, revolvedora, digamos, y con carretillas, con una forma muy rudimentaria y hay cosas que están torcidas. Y bueno, y ellos querían de alguna manera que eso fuera una roca más y con el tiempo se iba a envejecer como una roca más de ese acantilado. Entonces ahí hay conceptos. Se inspiran en faros que se encuentran en la costa chilena y en castillos también abandonados en el entorno costero de Chile. Aquí, por coincidencia tal vez, me tomé esta foto, la del lado derecho inferior. Vemos la llegada cuando estuvimos allá de la casa Poli y después mirando a Ching cuando habla él del promenade o del recorrido procesional en su libro. Si ustedes analizan, mire que hay ciertas similitudes entre la lámina de Ronchamp de Ching con respecto al ingreso a la Casa Poli y ahí se pueden encontrar y de promenade podríamos hablar una cantidad de cosas. Entonces miren que estamos encontrando conceptos asociados a los teóricos. También dentro de ese party apareció en un dibujo muy, muy esquivo
esta malla que está al lado izquierdo y que es inspirada en el tatami que se utiliza para el diseño de la vivienda japonesa. Y la casa Poli reconoce una idea de un tatami, digamos, no con las proporciones exactas de un tatami japonés, pero sí con esa idea de organización a partir de módulos y submódulos. ¿Qué más encontramos? Que una caja parece que estuviera incrustada dentro de otra, ahorita la vamos a ver en el análisis de las plantas. Geometría y composición, mallas de gradación, por ejemplo, propuestas por Wisius Wong para organizar tanto las plantas como las fachadas. El centro desplazado, estos son dibujos originales de los arquitectos y yo lo que he hecho simplemente es encima traducir un poco. Hay un concepto de centro desplazado, la malla como tal, la aparición de módulos y submódulos. Entonces, mire que con elementos que existen, uno fácilmente puede empezar a generar ese tipo de conceptos. Cuadrado dentro de otro cuadrado, ahí también la idea de una cruz asimétrica a nivel geométrico. La asimetría, la casa por todos los lados, a pesar de ser un cubo, no es simétrica, es totalmente asimétrica. El concepto de bicapa, al tener unas paredes involucradas casi dentro de otras. Movimiento en el juego de las fachadas, ritmos en sus escalonamientos internos, permeabilidades, espacios interiores a otros, transparencias. Y mire que no hemos entrado todavía a los conceptos, simplemente estos son de reconocimientos de conceptos a nivel de geometrías. Contrastes entre lo rugoso del exterior con el elemento liso en su interior. Los vanos, aparentemente ustedes se darían cuenta que es un desorden dentro de la propuesta de vanos. Yo a esto le llamo el noli de fachada, que nos permite entender un poquito cómo es esa composición que hicieron los arquitectos para lograr esos. Y en la clasificación del lado derecho, que yo la establezco como rasante, hueca, hundida, pues se reconocen esos elementos dentro de la casa Poli. Y aquí yo hago este análisis geométrico de cómo son esas relaciones. Miren, en unos de los casos cogen el cuadrado por la mitad, en el otro caso es lateral, a veces cuadrado pequeño con cuadrado grande al cuarto, al medio, etcétera, y se establecen unas relaciones bastante interesantes que son insospechadas. Ese ejercicio surge justamente de hacer esas trazas sobre las fachadas en Noli para estudiar cómo fue que los arquitectos hicieron eso y no que sea una experiencia simplemente caprichosa de lo que podría ser el diseño de una fachada. Lo mismo en el análisis vertical se hacen todas esas relaciones entre los elementos que constituyen las fachadas. Eh, Edward White nos habla de la escala. Entonces arriba, cuando vemos esa imagen de que la casa Poli parece un faro, pues es una escala aplastante, casi desproporcionada entre la casa y el entorno. Y ya entrando dentro de la casa, en los cortes, podemos ver la escala íntima, la escala normal, la escala desproporcionada en algunos casos, la escala monumental en otras cuando hay unos esquemas de vacío interno. Bueno, y ya aquí entramos, volviendo a la tabla, a analizar los conceptos como tal. Mire que los anteriores son genéricos a todo, al lugar, al party, a la geometría y a la composición. Estos ya son los del análisis formal y espacial. Y el primero que encontramos es la relación de periferia. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente el concepto extraído seguramente de un diccionario de la RAE, luego lo asociamos a la periferia, a un tema seguramente más arquitectónico, y luego buscamos esa periferia a nivel formal dentro de la casa Poli. Y ahí nos damos cuenta que si ustedes revisan en ese cuadrado doble, los arquitectos lo que hacen es tener como un borde de 1 metro en el cual instalan escaleras, instalan algunos vanos, algún baño y la cocina, imagínense, en un espacio supremamente estrecho. Es decir, ese es el concepto. Es decir, todo el valor de este elemento a nivel formal es mandar hacia el borde todos los elementos, digamos, como de servicios, y en el centro aparecen ya los elementos utilizables, digamos. Entonces es muy complejo, se vuelve muy complejo. Aparentemente la casa es básica, es un cubo, pero tiene una serie de complejidades supremamente fuertes. En la imagen de la izquierda vemos un centro desplazado que corresponde a un vacío interno.
Y aquí lo vemos a nivel espacial y yo le llamo el espesor habitable, es decir, ese espesor que yo lo puedo recorrer, lo puedo vivir. Y aquí en la parte tridimensional del lado derecho, pues se hacen unos dibujos donde se muestra ese espacio como de amortiguador entre la capa uno y la capa interna, digamos así, para reconocer ese espesor habitable. Aquí vemos cómo se oculta el tema de la cocina. La cocina simplemente está metida, cabe en ese metro, caben los 60 centímetros de lo que es el mueble como tal, y no hay más. Y la ocultan con un fuelle cuando hay actividad en la zona social. Otro concepto, el round plan, olvidado, de Adolfo Loos, es la planta espacial. Traigo un dibujo de él, donde él generaba una serie de elementos de desniveles, tanto en el piso y en el techo, para entender distintas espacialidades. ¿Qué hago yo? Lo cruzo con la información que plantea Ching en lo que tiene que ver con el plano base elevado, plano base base y plano base deprimido, y lo asocio al concepto formal en la casa, en la sección de la casa poli. Se dan cuenta ustedes que tanto los pisos como los techos son cambiantes, no es simplemente primer piso, segundo piso y cubierta, no, aquí hay una serie de elementos como están en esas trazas de color rojo, indicando una serie de elementos asociados a ese round plan que promovía Adolfo Loos. Lo mismo en otro corte, mire, son planos escalonados, planos bases elevados, deprimidos, y va dando distintas espacialidades en la casa, que es lo que hace de alguna manera rico el proceso o el producto mejor interno de la casa poli. Elementos de direccionalidad, tanto horizontal como vertical, asociados a ese, y ese round plan ya visto en tercera dimensión, a nivel espacial, como hay espacios de escala íntima, de escala normal, en ese vacío casi que se vuelve una escala monumental, y hay otros como esas sensaciones también de estrechez en ciertos espacios que corresponden a ciertas circulaciones. Aquí vemos algunos dibujos establecidos con esas escalas de las que les he hablado a nivel tridimensional, la normal, la monumental, la desproporcionada, esta es particularmente en una salida hacia la terraza, donde básicamente se constriñe el espacio y da una sensación de vértigo que ahorita lo vamos a mirar. Bueno, y en la sustracción, pues igual tomo el concepto de sustracción, lo asocio primero a la definición de la RAE de lo que es sustracción, luego la traigo al mundo del concepto arquitectónico y luego ya la llevo al concepto en su aplicación a la casa poli. Entonces encontramos dos tipos de sustracción, la sustracción incluida y la sustracción excluida, tanto en el alzado como en la cubierta. Y ahí nos apoyamos de esos noli de cubierta al lado derecho y noli de fachada en uno de los alzados a nivel formal. Y vemos también, por ejemplo, en esto, cómo el corte nos aporta una serie de cosas. Miremos, por ejemplo, la ventana, el cuadrado de color negro que aparece en ese análisis corresponde a la ventana de la piel externa. Y la roja es simplemente ese otro encuadre que lo hace el plano inmediatamente anterior. Entonces, mire que si ustedes analizan el corte, parece que hay un juego de elementos como un boomerang que estuviera rotando en el espacio a nivel de esas Ls de color rojo, y se logran conceptos como módulo, submódulo, vano interno, vano externo, simetría invertida, etcétera. Entonces, mire, también se pueden de los análisis deducir algún tipo de conceptos. A nivel espacial, la sustracción, es decir, aquí nos apoyamos un poquito del concepto de Parodi relacionado con la ventana habitada. Entonces, en esos huecos que ustedes observan en el 3D, donde se extraen a nivel lateral algunos vanos, porque no todos son sustraídos, en otros casos son colocados en un vidrio que lo hace que no sea como sustractivo, y también se observan a nivel espacial sobre la cubierta cuando se extrae un fragmento correspondiente a una escalera que sale a la cubierta y la sustracción en la cubierta para dar paso a una luceta. Entonces allí hay una serie de sustracciones que son de tipo espacial. Y esto también aparece internamente, una sustracción en ese vacío interno, el lado izquierdo, está implementado en color rojo, que nos da la idea de verticalidad, de un centro desplazado, jerarquía por posición, focalidad, como conceptos
extraídos de Fonati y de Ching. Y en el lado derecho, en unos dibujos que se hicieron a partir de una fotografía, pues se observa cómo es espacialmente esa sustracción a nivel ya del interior del espacio. En esa sustracción espacial también vemos esa capa uno, que es la que está externa a la fachada, en la capa 2, y la vemos en la foto tomada en la visita que se hizo a la casa, como en ese espacio nos da esa sensación de vértigo, de inestabilidad, cuando en un lado hay un vacío interno hacia ese espacio triple y hacia afuera está el vacío sobre el acantilado, sobre el Océano Pacífico. Bueno. Ya para terminar, entonces otros conceptos asociados que se podrían, y esta es la tarea que queda, yo al final de todo el proceso, dejo otra serie de conceptos que, si bien es cierto, intervienen en la casa, pero no fueron desarrollados, quedan simplemente para que nuestros estudiantes o lectores, si tienen algún interés, los sigan descubriendo, así como se hizo en la propuesta anterior. Una bibliografía de donde se extraen todos los insumos y termino con las siguientes reflexiones. La conclusión, pues nos permitió este trabajo reconocer teorías, conceptos, tiempos y arquitectos asociados a obras icónicas de la arquitectura de la vivienda. Se logra indagar e investigar el espacio arquitectónico desde una visión conceptual aplicada a la forma y a la espacialidad arquitectónica. Se produce un objeto de trabajo dentro del concepto de investigación más creación. Se permite un proceso particular del análisis de obras arquitectónicas y se logra un producto que aporta a la academia y a la disciplina de la arquitectura. Muchísimas gracias por su participación, muy amables. Bueno, agradecemos la presentación que ha hecho el arquitecto Ricardo Checa, una presentación que muchos de nosotros tal vez no la conocemos ni la hemos indagado y que nos permite tener una otra visión de análisis en los diferentes eh, volúmenes y arquitectura que existe en el mundo. De tal manera que lo felicitamos a Ricardo por su trabajo, muy acucioso en términos conceptuales y en términos de volumetrías, etcétera. Eh, mm, Espero que termine su obra para que se pueda publicar y se pueda difundir entre los estudiantes, entre los profesores y entre los arquitectos que estén interesados en ese tema. Gracias. Muchísimas gracias, arquitecto Germán, por la oportunidad y sí, esperemos que pronto ya el producto esté dispuesto para ser utilizado por todos nuestros arquitectos y estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, arquitecto Ricardo, por su importante participación en este regreso de los jueves de tertulia con los colegas. Los invitamos a todos para que puedan revisar nuevamente esta conferencia y en la página de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, backslash tertulia guión con los colegas, backslash, para que lo puedan visualizar en cualquier momento en el canal de YouTube de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. ¿Preguntas, Germán? ¿Hay alguna pregunta en el grupo de YouTube? Preguntas, a ver. No, no, no. Chat, ¿no? No, yo no encontré ninguna pregunta. Está abierto por si alguien quiere hacer una pregunta al arquitecto Ricardo sobre la temática tan interesante que nos ha compartido. Sí, no, no, no encuentro María Camila, ¿hay alguna pregunta? en YouTube, no sé. Sí, no, parece que no hay ninguna pregunta hasta el momento. Bueno, Bueno, yo quisiera preguntar a Ricardo sobre, mm, digamos, ve un trabajo extenso e intenso acerca del análisis de la arquitectura.
y cómo hizo para llegar finalmente a la escogencia de estas 30 casas de una forma radical, digámoslo, porque frente a todas las posibilidades que presentaban y a los conceptos en los diferentes escenarios de las casas, eh, y un poco desligarse como de la afiliación sentimental que uno puede tener sobre ciertas obras o sobre ciertos arquitectos. Quitar lo que no iba a quedar en el producto final del libro me parece un ejercicio difícil, ¿no? Por todas esas filiaciones. Entonces quisiera preguntar cómo llegó a la conclusión de que de una forma más precisa, cómo llegó a la conclusión de que estas 30 casas son las que de verdad representaban los criterios. Eh, sí, es muy buena la pregunta en el sentido de que efectivamente me pasó, porque uno tiene afinidad con ciertos proyectos, con ciertas casas en este caso. Eh, y sí, lo que direccionaba todo el trabajo era justamente el empezar al revés, es decir, yo no me podía casar con la casa a ver qué conceptos le encuentro a la casa, sino es al revés. Yo primero partía del concepto y luego tenía que buscar la casa que tanto a nivel formal y espacial reflejara eso de una manera clara y que existiera el material. Me pasó en muchos de los casos que ya tenía el concepto, la casa exteriormente cumplía, ejemplo, un concepto de penetración y cuando íbamos a ver por dentro no había información suficiente o no, ese concepto solo se miraba desde la exterioridad y no desde la espacialidad. Entonces, en ese caso, lastimosamente tocaba tomar la decisión de descartarla y buscar otra obra que sí efectivamente nos llevara a ver el concepto visto desde lo formal y visto desde la espacialidad y que adicionalmente el, eh, existiera justamente el material suficiente para ser analizado. Si no, era imposible. Vale, muchas gracias, Ricardo. Sí, señor. Ricardo, acá hay una pregunta de Isabel Sarama. Dice que si en tu estudio estás incluyendo algún ejemplo de vivienda en Nariño. No. Se escogieron dos de Colombia, se escogió la Casa Calderón y la Casa Río Frío, dos ejemplos, no más. Pero acá no se hizo exploración, porque era mucho más globalizante, como miramos en la tabla asociada a los lugares, barrimos prácticamente todos los continentes y no podíamos entrar ya a puntualizar alguna especificidad acá para la región. En una siguiente etapa, seguramente ya con los estudiantes podrán hacer unos ejercicios de ese tipo, ¿verdad? Seguramente. Bueno, entonces, si no tenemos más preguntas, quiero agradecerles nuevamente a todos, invitarlos a ingresar al micrositio de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Nacional, www.sociedadcolombianadearquitectos.org/tertulia con los colegas para que puedan ingresar y conocer la nueva tertulia de la próxima, en 15 días y acompañarnos nuevamente con estas charlas sobre arquitectura para arquitectos y personas que quieran interesarse en nuestra profesión. Muchas gracias para todos. Muchas gracias, muy amables. Buena tarde. Ok, Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta